de realización de suma y ponerla en cada uno de... ¿Me pasas? De rodear el caracol según... ¿Vale? Rodear el caracol que está en tercera y sexta posición, pues cuando estuvimos dando los ordinales, y unir el que está en primer lugar de la meta, en segundo lugar, sobre todo son conceptos, como veis, los que sois de educación infantil, que son los conceptos que todo el mundo trabajamos en el aula. Pues en esta parte, como es un taller de matemáticas, pues usamos lo que son las sumas, ordinales, incluso aquí tengo una de indicación a la resta, cuánto cuesta, poniendo las monedas, voy tachando las que me quedan. De todas formas, con calma lo podéis ver y descargarosla a través de Inevercrea. Y ahora vamos a hacer de 5 años, hemos visto lo que serían matemáticas y ahora la idea era un poco ver la lectoescritura, que realmente son los platos más fuertes de lo que es educación infantil en 5 años. Sí, si quieres no me importa, taller de letras de NT. Si tenéis alguna duda, me queréis preguntar alguna cosa, adelante. ¿Cuánta gente hay infantil? ¿Me podéis levantar? Vale. Yo digo, no sé si realmente estoy hablando de infantil, pero la gente no me sigue porque es secundaria o bachiller, o me debería haber centrado en primaria. Bueno, pero veo que hay gente de infantil. O sea que todo esto resulta muy familiar, ¿vale? Os pueden coger ideas de las que estoy presentando. Perfecto. En este proyecto de esta unidad didáctica trabajamos la letra D, TN, yo lo que hago es que un poco las doy para no hacer. En el siguiente proyecto sí que cogí muchas letras que recogían, porque la presenté como repaso del tercer trimestre, sí que recogí un montón de letras, pero luego te das cuenta que el notebook que se carga mucho de peso y muchas veces dices, casi prefiero a lo mejor trabajar solo una letra, me centro en esa letra, luego otro notebook. En este caso sí que recogí lo que eran las 3 letras. Si pinchábamos a través de aquí, nos llevaría a la siguiente. En este caso, pues teníamos que fijarnos en el objeto, de qué se trataba. Esto realmente sería, los alumnos lo hacen genial. Entonces vienen aquí y dado, ¿vale? En este caso es que como la letra que utilizábamos, nosotros utilizamos la letra escolar, no es que utilicemos este tipo de letra. Lo que pasa es que como para subir a la plataforma lo convertía a PowerPoint, se te transformó todo, pero bueno, os quedáis con la idea. Dado, entonces desde aquí uniríamos y completaríamos de do, ¿vale? Dedal, y así en todas, pues está lo mismo. Diadema, mi idea era un poco que se familiarizaran con todo el vocabulario de palabras que yo estaba trabajando con la D y que fueran cogiendo mayor vocabulario posible, pues lo mismo. ¿Qué empieza por la, por do, por di, por re y por ru, ¿vale? Y luego fichas de este tipo. Identificamos, ya tenemos que ir leyendo y pensamos que unas no son las correctas y unas la correcta. Entonces ellos ven todo, pues rodearían la palabra todo, ¿vale? Y la llevarían a lo que es el todo. Este tipo de fichas ellos también las conocéis de los cuadernos para identificar las letras. No poner un crucigrama, que a ellos les encanta porque sus papis los hacen y ellos ya les gusta tanto sopa de letras como crucigramas, les encantan hacer y sobre todo cuando ya empiezan a controlar las letras, ya empiezan a leer todo tipo de carteles y la verdad es que es muy motivador. Pues ir poniendo, en este caso vamos completando las palabras, o ellos lo pueden escribir con el rotulador, dos, tonto, dedo, dado, todas las palabras que hemos ido aprendiendo. En este caso yo ponía el anterior, por favor. Yo ponía lo que era la D aquí en la final para que nos llevaran a la página de origen para cambiar de letra. Cuando ya aparecía la última, yo quería decir que íbamos a cambiar de letra.
un poco lo que nos pasa a los adultos. O sea, el cambio de estar aquí a estar ahí sentado, ¿no? La siguiente. Pero un poco para que os hicierais una idea de que van un poco por esa línea. En este caso, pues de asociar, une los iguales. Cierra si quieres, porque no me he dado cuenta que me ha cambiado. Vale, me ha cambiado la letra, pero es porque no está la letra metida en el ordenador. Vale, yo digo, ¿por qué? Porque si estoy abriendo, como lo he dicho, no, es que como había hecho la conversión al PPT, pero esto es que cambia para que vean las letras en el proyecto grande. Bueno, me podéis seguir, voy a seguir subiendo material en Neuricrea, si queréis, a través de lo que es la comunidad, podéis seguirme y iré subiendo materiales que vamos realizando en el centro para poderlo compartir con todo el mundo que esté interesado. Entonces, aquí un poco ocurre lo mismo, pero me las cambian todas. Construye palabras, entonces, a través de distintas letras que formamos. Entonces, ellos salen y escriben. La ovejita es la que te va llevando de una página a otra, a través de la ovejita. Entonces, rodea la palabra correcta. Entonces, ellos ya aquí, el grado de dificultad cada vez va siendo mayor. Este tipo de letras son las que trabajamos en el tercer trimestre, aproximadamente. Entonces, buscamos que aquí realmente, aparte del H, es el acento, estamos trabajando la H en todas estas. Aquí vamos completando, que cada una le falta, y como realmente lo que es la H es aprenderse un poco de memoria, pues nos ayudan a ampliar el vocabulario. Como os decía, como no, nuestra sopa de letras, que a ellos les encanta hacerla, porque como la vemos que los mayores las hacen, utilizo también el recurso flash de la galería, palabras con C, palabras sin C. Uno une los dibujos con su nombre, foca, cohete, cacahuetes. Como veis, se trata de ir ampliando el vocabulario, que se vayan fijando en aquellas palabras que a nosotros nos interesan y que vayan aprendiendo y construyendo. Forma palabras que empiecen por K, entonces realmente sería cara, capa, camisa, y sería un poco ir desplazando. Ordenar frases, ¿no? Un poco la frase arriba está desordenada, la vamos a ir ordenando. Entonces, eso que les digo, fijaros que todas las frases empiezan por mayúsculas, esto es una buena pista, carga, que vamos leyendo, vamos colocando, y siempre que si vemos que termina un punto, pues estos tipos de recursos que ellos van a que se vayan